Bienvenidos queridos amiguitos que están queriendo aprender el idioma náhuatl. Les damos la cordial bienvenida, en especial a mis 40 suscriptores que ahorita somos. Les mando un cordial saludo y vamos a empezar a lo grande aprendiendo náhuatl. Y por eso a lo grande me refiero a esto. Popocatépetl. Popocatépetl es el volcán más conocido, digo, aquí en México, junto con otro, ¿va? El otro pico de Orizaba, pero Popocatépetl está más bien dividido en dos palabras. Por un lado está Popoca, que es el idioma náhuatl. Popoca significa humear, que echa humo. Tepetl, el idioma náhuatl, significa montaña. Entonces tenemos Popoca, humear, Tepetl, montaña. Entonces sería la montaña que humea, ¿verdad? La montaña que humea. Entonces ahí está el primer significado. Vamos a seguir con Iztac, Cihuatl, Iztaccíhuatl. Amigos, así se pronuncia, ¿va? A lo mejor no se escribe así, no está correctamente, pero el significado es el mismo. Iztac es blanco, y Cihuatl es mujer. Muy bien, Cihuatl es mujer, entonces sería mujer blanca, ¿verdad? Y entonces seguimos con el siguiente, que sería Citlaltépetl. Oh, aquí me equivoqué. Citlaltépetl. Ese también está fácil, lleva Tepetl. Tepetl, cuando ven ustedes Tepetl, es montaña. Y Citlal es bien fácil, estrella. Aquí le vamos a poner una estrella. Ya no me acuerdo cómo son las estrellas. Tiene mucho que fui a la primaria, ya no me salió. Mejor le vamos a escribir estrella. Entonces, Citlaltépetl, la montaña de la estrella. O estrella en la montaña, no importa. Entonces ya tenemos tres nombres que están compuestos en el idioma náhuatl. Miren qué bonito, ¿verdad? El idioma náhuatl, porque se puede componer, podemos formar muchísimas palabras y podemos aprender también. Agarrando de aquí de Citlal, también hay un nombre de mujer, Citlali. Así yo lo escribo, puede ser escrito diferente, que en realidad significa estrella, ¿verdad? Y así poco a poco, amigos, vamos a ir aprendiendo en el idioma náhuatl. Los invito a que se suscriban, que pasen a dejar su like y que compartan, por favor, para que pueda yo seguir haciendo este tipo de contenido. Nos vemos. Les deseo una excelente tarde, noche. Adiós.